Había una tarifa mínima, pero que incluso se podía llegar a una tarifa mucho más allá cuando los procesos podían durar 5, 6, 7, 8, 9 y 10 años. Y que incluso se había hablado con amistades y familiares de ambos señores, porque estos señores iban a llegar a un acuerdo. Pero que yo no entendía por qué se había generado todo este conflicto y me dijo pues que este señor Valenzuela había viajado a México para entrevistarlo, o sea, y que posteriormente el señor quería un 60, 70, 80%. ¿Qué veo ahora? Las publicaciones en la prensa, cuestionando mi labor como abogada, las gestiones señalando que el poder como abogada no era legal y que yo me he apoderado ilegalmente de un oro cuando aquí está el poder general que me da todas las acciones con las facultades para disponer del dominio de bienes, transigir, sustituir, enajenar, reasumir, desistir, revocar, endosar, allanarse, absolver posiciones, contratar y realizar todas las gestiones legales que estime conveniente y necesaria del bien sin restricciones alguna. Esto protege a los abogados. Aquí está esta primera prueba. Y aquí está el auto decretado por un secretario judicial del primer circuito judicial donde establece que mi persona había promovido un proceso ejecutivo y que se me concedía el embargo de hasta 42 láminas de oro. ¿Qué pretenden estos señores de la prensa? Que diga que dónde está el oro. ¿Quién custodia el oro? ¿El oro dónde está? Y yo le digo a ellos, primero, que el oro no es un bien público, es un bien que se dio en custodia y que se ganó legalmente tras 7 años de litigio. Segundo, ellos están exponiendo mi seguridad, como se la pueden exponer a cualquier abogado que diga, a ver, ¿cuántas casas te ganaste? ¿Cuántas fincas te ganaste? ¿Cuánto ganado? Y di cuánto fue el total y publicarlo en un medio para que vengan los maleantes y los maten a ustedes. Si hasta por un celular aquí matan a las personas. Han comenzado a poner hashtag Zulay, devuelve los lingotes de oro. ¿Qué hiciste con los lingotes de oro? Yo me gané una cuota aparte. Eso fue una deuda civil. Uno de los clientes nunca quiso pagarme en 7 años y yo tuve que pagar tuve que pagar impuestos, que mi esposo sacó un préstamo para pagar más de 77,000 en impuestos. Yo les digo algo, yo he invertido, yo he perdido también. Y yo no puedo vender esto porque aparte de esto ya yo lo declaré en el mes y yo también pagué impuestos en el mes, que esto no lo tiene que saber absolutamente nada. Las acciones que se hicieron fueron legales. Ahora dicen que yo me llevé un oro que tenía con anfetaminas o estaba lleno de anfetaminas. Eso no es cierto. Aquí hay una resolución de un tribunal penal donde hay un sobreseimiento provisional, que no maneja el caso, yo no manejé el caso. Han señalado que en este interín se perdieron 3 o 4 lingotes de oro. ¿Yo qué culpa tengo? Yo recibo lo que el juzgado me adjudica legalmente. Aquí está, señalaron que yo llamé a varios directores de inmigración y eso me lo tienen en todas las redes sociales. Y aquí está la nota donde el juzgado señala que hubo una deportación. Yo estoy pidiendo en este momento la certificación de migración para que establezcan que yo nunca pedí nada, ni del 2009 ni del 2020, porque yo jamás he ejercido en migración. Yo odio migración por los famosos crisoles de raza. Yo estoy aquí como abogada. Yo le solicito a la Junta Directiva que hagan un pronunciamiento, porque están poniendo en peligro la profesión liberal de los abogados. El día de mañana este periódico que dice, bueno, puede ser legal, pero es moralmente inaceptable, vienen y los ponen a ustedes en todos los periódicos para decirle por qué cobró esto, cómo tenía usted que conducirse con el cliente, o por qué puso esta acción, o por qué se da la apelación, y con esto intimidan a los jueces. Ellos están acostumbrados a hacer esto. Quiero señalar que Katy Ramos le interpuso a este mismo señor Mauricio Valenzuela una querella penal que ya fue admitida por la Fiscalía por calumnia e injuria, porque dijeron que utilizó las planillas de la Asamblea para pagarse su campaña política. Y ya ella con documentos demostró que en el periodo que él dice que ella se pagó la campaña, ella ni siquiera trabajaba en la Asamblea Legislativa.
Él está acostumbrado a esto. Esto es una especie de extorsión, esto es una especie de coacción, intimidación contra el ejercicio ilegal de la profesión. Yo soy diputada y yo tengo que rendirle cuentas al país si yo me robo un bien público. Esto no es un bien público. Hay una sentencia y una resolución judicial. Aquí está lo que señaló el juzgado. Aquí está, y yo quiero que ustedes lo vean, y yo les voy a dejar copias sobre eso. Todo está legal, ya está ejecutoriado. Si al cliente no le gusta, él tiene que mandar un poder, porque él no puede entrar. Pero tiene que mandar un poder para que el abogado me demande aquí en Panamá. O buscar que el cliente busque un acuerdo, pero no un medio de comunicación que nos diga a nosotros cómo podemos nosotros ejercer la profesión de abogado. La profesión de abogado está en peligro con medios como ellos, como este periódico de la 12 de octubre, en peligro. Los abogados el día de mañana no les gusta una resolución o porque ellos tienen intereses económicos con determinados clientes, los van a solear a ustedes. No permitan que pisoteen y mancillen la profesión de abogado. Ahí está, diciéndome que me robé, despojé, me llevé el oro. Falso. Eso fue un litigio de 7 años. Le pido al colegio, le pido a la junta directiva, con resoluciones que ya son legales, ejecutoriadas, sentencias que se pronuncien de que un medio de comunicación no puede sentar las pausas de cómo se puede conducir un abogado en su profesión. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. ¿Todos los acuerdos que se hicieron con este cliente constan en documentación? Todo, todo. Aparte de eso, ¿cuánto recibió usted en pagos de este cliente y cómo va a proceder ante las acusaciones que se Bueno, han hecho? yo no he recibido pagos de honorarios porque yo puse una letra civil, la ejecuté y posteriormente desistí. Llegué a un acuerdo, no con el licenciado Rafael Araúz, con el licenciado Pedro Fonseca, y llegamos a un acuerdo de 42. Esa es una cuota aparte. El resto se le tenía que dar entre los dos clientes. Ya yo arreglé con uno. El otro, nos vamos a los tribunales de justicia. Vamos a demandar el lunes, pongo la primera querella penal, porque aquí dicen que yo me robé y me apropié. Mentira, porque había una parte que yo tenía que arreglar con los clientes. Y eso ya se hizo con uno, pero eso es confidencial porque eso es una regla de confidencialidad que uno no puede violar. Lo que pasa es que la prensa ha querido que yo revele sobre la confidencialidad de un proceso que solamente corresponde a relación abogado y cliente. Pero el otro señor, créame, lo de él ahora va a litigio. Va a litigio. Desde el lunes yo empiezo con la primera querella penal, la primera, aunque esto me lleve toda mi vida, 10, 15, 7, 5 años, 4 años. El lunes estoy a las 11 de la mañana, Ministerio Público, querellando penalmente a Mauricio Valenzuela. Las demandas civiles me voy a demorar un poco más porque recuerden que tengo que buscar las pruebas debidamente autenticadas, estamos ubicando los expedientes porque ya muchos están en archivo porque ya pasaron más de 2 años. Entonces tengo nuevamente que hacer esta demanda con las acciones legales que voy a poner vía civil. Licenciada, ¿por qué después de tantos años sale a relucir esta situación? Exacto. ¿Hay un matiz político dentro de RD? Claro que sí. Imagínense, en 7 años yo nunca tuve problemas, había discusiones, no íbamos a llegar a un acuerdo. Eso era un acuerdo y ahora de repente tengo entendido, ojo, porque eso fue lo que me dijo Rolando Rodríguez cuando yo hablé con él, que Mauricio Valenzuela había viajado a México, entrevistó al señor, me imagino después que hizo como una teleconferencia, y ahora sacaron esto en Foco Panamá y la prensa de Panamá. Yo estoy aquí ante el colegio para señalar que se debe proteger el ejercicio de la profesión. Yo no estoy aquí con el cargo de diputada y yo no estoy gestionando ni custodiando bienes públicos. Estamos hablando de bienes que estuvieron en litigio privadamente y que se ganaron a través de una resolución judicial. En 7 años nunca pasó este problema hasta ahora y nos sorprende que ellos hayan sacado la noticia el día 2 de enero cuando estaban todos los medios de comunicación para ellos entonces atentar contra la profesión de nosotros. Yo quisiera agregar algo. A nosotros nuestra preocupación enorme y mayoritaria es el hecho de que nosotros como abogados
no podemos permitir que los procesos judiciales sean resueltos ante los medios de comunicación. Esto Porque marca la atenta pauta enormemente contra la profesión de abogado. Están utilizando la figura de Zulay Rodríguez, una figura pública, una figura política importante en este país, una fuerza política importante en este país, la están utilizando para mancillar la profesión de abogados. No puede ser que haya periodistas o alguien que se autodenomina periodista, porque todavía no tenemos constancia de que lo sea, este señor Mauricio Valenzuela, que esté dañando la imagen no solo de personalidades políticas en este país, sino miembros de nuestra comunidad de abogados. Entonces, vamos a ser enérgicos en todas las acciones legales que vamos a presentar. ¿Dónde estuvo la falla? No la encuentro. Hay fallos de los tribunales que indican que todo lo que se actuó por parte de la licenciada Zulay Rodríguez como abogada es legítimo, es legal y cumple con todos los requisitos que establece nuestros códigos, nuestras leyes. No puede ser que ahora se cuestione sus actuaciones judiciales en medios de comunicación como si fuera otro órgano del Estado. No lo vamos a permitir y por eso acudimos y le agradecemos al Colegio Nacional de Abogados que nos haya recibido en la mañana del día de hoy para poner esta queja, porque es una queja no como diputada de la Nación, sino una queja como abogada de este país y como mujer también, porque hay una violencia de género. Si nos ponemos a escudriñar, nos vamos a dar cuenta que aquí pudiera existir una violencia de género y un ataque a la mujer, de la cual ya está acostumbrado este muchacho, Mauricio, a hacerlo con anterioridad y nosotros no lo vamos a permitir. Gracias por la oportunidad a ustedes, por recibirnos y seamos enérgicos en estas acciones que vamos a tomar y pedimos pronunciamiento de parte del Colegio Nacional de Abogados porque esto atenta contra el ejercicio libre de nuestra profesión. Licenciada Zulay, de la misma manera que el señor Mauricio buscó a este señor en México, se acercó a su persona para ¿Puede realizar algún tipo de documentación o investigación? El señor Mauricio dice que él me mandó un chat, pero aparentemente ese chat que me mandó, que no fue por escrito, no me lo mandó a ninguna oficina, no me mandó ningún cuestionario a la asamblea, él dice que me lo mandó por WhatsApp, donde yo estaba en aquella fecha en China. Para que vean que tuve tan buena fe que el 31 de diciembre que me llamó la prensa, yo acudí. El que no la debe, no la teme. Yo acudí, vi, yo ni siquiera tenía la documentación a mano. Yo le digo, yo le voy a responder, yo no tengo nada que temer. Todo esto se lo dilucidó en los tribunales judiciales. Entonces ahora vienen ellos a cuestionar los fallos de los jueces, cuestionar los fallos de los magistrados. Estos casos fueron amparos de garantía, 5 años en amparo y lo gané. Lo gané y apelamos y fuimos. Este señor, yo pagué impuestos por más de $77,000. Yo no le digo los impuestos porque eso es privado de lo que tuve que hacer en la declaración jurada. Cuando yo hablaba con los familiares y amigos de estos señores, yo decía, señores, paguen aunque sea un real. Mi esposo sacó un préstamo para pagar esto, para que el proceso pudiera seguir adelante. No invirtieron absolutamente nada. Que ahora la prensa diga que yo debía haber cobrado 20% y señalen precios inexistentes de que yo me llevé un oro de $3.5 millones. ¿Cómo creen ustedes? Me están poniendo en peligro ante la gran cantidad de inseguridad. Que la persona que vea dice, ay, Zulay tiene $3.5 millones en lingote de oro, lo cual no es cierto. Dicen que yo me llevé, primero empezaron con 66, después con 63, después con 62, después señalaron que 40, después dijeron que fui a migración y pedí. Ahí está, la directora de migración le contestó ayer a la prensa que hoy publicó que yo no me he reunido jamás con ningún director. Entonces ahí te das cuenta de la manipulación y cómo dañan la imagen de los abogados. Sé que hay abogados malos, pero para eso está el Colegio Nacional de Abogados y está el Comité de Ética. Para eso está la Corte Suprema de Justicia, si aquí consideran. También están los juzgados civiles, porque el periódico, la prensa tiene que ser el referente de la moralidad. Mire, diputada, yo quiero agradecerle su gentileza de haber comparecido al colegio. A lo largo del tiempo, desde que nosotros estamos aquí y mucho antes, el colegio siempre ha sostenido lo siguiente: los pleitos judiciales son para los tribunales y no para los medios de comunicación. La justicia no puede ser justamente escenario de controversia y el estado actual de la justicia ha sido debilitado justamente por esta situación, en donde la política con lo técnico jurídico se confunde y ha permitido que se hagan interpretaciones antojadizas o interpretaciones subjetivas.
Cuando dos partes no pueden ponerse de acuerdo, tienen que acudir a una vía institucional, porque se trata, ni siquiera las relaciones abogado-cliente son relaciones lineales, son relaciones complejas que tienen momentos altos y momentos bajos, pero justamente eso la profesión lo ha resguardado, de sostener un secreto profesional en donde lo que ocurra en esa relación debe reservarse a ese momento, en donde la parte confió en la asistencia a un letrado y cualquier diferencia tiene que ser solucionada allí. Lo que no podemos nosotros, ni como abogados, ni como colegio de abogados, es permitir obviamente que los tribunales de justicia se trasladen a los medios de comunicación, porque ese es lo que tiene a la justicia en el estado actual, es simplemente la interpretación subjetiva de una parte. Y cuando la justicia se transforma en un carnaval, en donde simplemente basta que alguien tenga acceso a una fuente de información, se convierte en una verdad. Hoy día, el caso que usted vive y plantea con energía, como siempre lo hace, diputada, obviamente nos plantea a nosotros la reflexión que más allá del caso suyo, que obviamente nos permite hablar de la circunstancia, sí es un estado de la justicia, un estado deteriorado, producto de eso, lo que plantea el colega aquí. La exteriorización, la satisfacción de una parte está en una sentencia judicial, porque para eso está la presunción de legalidad de los fallos y pronunciamientos, y nosotros no podemos escapar a ese debate. Los abogados tenemos que tener nuestro pensamiento en la estructura para la cual fuimos formados, y sobre esos pilares nosotros hacemos una invitación a todos que al momento de contrastar, al momento de ventilar, se tenga por entendido que ninguna relación va por el afecto a una parte, es decir, si la diputada me cae mal o la diputada es intensa en su forma de plantear sus reclamos, eso no guarda relación a que usted tiene garantías, usted tiene derechos, y esos derechos todos tenemos que ser garantes de preservarlos, porque en un momento determinado nadie en este país debe sentirse feliz si a usted se le viola una garantía de su estado de inocencia, de su lealtad, de su profesionalismo, porque al final del día es como usted lo dice, todos los abogados podemos ser señalados y todos los abogados podemos ser simplemente sometidos a un cuestionamiento que luego, cuando la parte llega a un entendimiento, luego de la parte emotiva, no hay quien recoja lo dicho. Y eso obviamente tiene una afectación mayor cuando una función pública como la que usted ejerce, como vicepresidenta de la Asamblea, se contradice. Por eso nos causa preocupación, nos causa obviamente mucha atención, pero no nos sorprende por justamente el estado actual en el que se ha llevado a la justicia a un punto en el que basta la afectividad para colocar en entredicho los pronunciamientos, y que eso entonces es lo que está imperando en nuestra sociedad. Pero eso no es motivo para que nosotros no sigamos alentando a que la justicia es la justicia. La justicia son los papeles, son las decisiones, son los pronunciamientos, no es la afectividad. Y la Corte lo pronuncia cada cierto tiempo. Lo que se esgrime son afectividad a una decisión y no el planteamiento de la violación de un derecho. Entonces, si nosotros logramos diferenciar afectividad versus derecho, nosotros podríamos decirle, diputada, nadie tiene por qué violentarle su estado de inocencia, nadie tiene por qué mancillar su honor o vilipendiar su función pública sobre pretexto del ejercicio de la profesión, y eso usted va a encontrar en este colegio permanentemente una defensa. Si los abogados no pueden acudir a su colegio de abogados para encontrar una palabra de aliento, ¿para qué existimos? Y eso es lo que nosotros nos planteamos siempre como directiva. Obviamente, nosotros no vamos a levantarle la mano a uno y a bajársela al otro. Cada uno lucha con pronunciamientos judiciales su verdad. Lo que no puede es excederse del escenario donde se debe dirimir, sobre pretexto de que como la función pública que usted ejerce, usted puede ser sometida a reglas distintas. Eso sí no puede ser bajo ninguna circunstancia, y usted tenga la seguridad que este colegio siempre va a velar por las garantías constitucionales del ciudadano, y mayormente por la esencia de que los abogados también vivimos situaciones de dificultad que se tienen que entender como relaciones complejas. Las relaciones complejas no se dirimen con versiones de una parte u otra. Y yo le invitaría, diputada, salvo
sin perjuicio de esto, es que usted siga honrando el código de ética, de preservar su defensa en tribunales, de preservar su defensa con acciones judiciales y demostrar justamente que hay un camino, porque también el tema de reparar derechos involucra la fortaleza de sostener en el tiempo esa defensa, y obviamente esa invitación siempre va a estar como parte del ejercicio de una letrada como usted, diputada, que todos conocemos su recorrido y su energía principalmente, energía. Entonces, yo le puedo dar ese mensaje como presidente del Colegio Nacional de Abogados de confianza, de solidaridad, de respeto a usted y a los 25.000 abogados de este país que merecen también ser sostenidos en un trato de que su trabajo profesional solo lo puede dimensionar el ente correspondiente. Si no hay proceso disciplinario, existe proceso civil, existe proceso penal, existe proceso administrativo, pero no excedernos el desbordamiento de los pleitos o los conflictos para que lleguen a los medios de comunicación es algo que el Colegio de Abogados nunca lo podrá asumir como una conducta válida. No es válido acudir a los medios de comunicación para ventilar ningún asunto. Es válido litigar, es válido probar, es válido reprochar, pero si no hay el establecimiento de una vía judicial o una vía institucional, nosotros no podemos colocarnos del otro extremo, del que sí va a activar los mecanismos. Por eso, diputada, yo quiero que usted se vaya con la confianza plena de que este colegio preserva el estado de inocencia, preserva el estado de la dignidad de la abogacía en el ejercicio profesional y conoce ampliamente las complejidades de lo que una relación profesional entraña, porque para eso justamente el abogado es un compañero de viaje en situaciones no de las más gratas, no de las más simpáticas, pero sí un compañero que obviamente exige también que se le cumpla. Y cuando un abogado exige que se le cumple, obviamente ha sido producto de un distanciamiento muy profundo que involucra que el abogado no tenga otro remedio que acudir a las instancias de hacer valer lo que en justo derecho le corresponde. De esa manera le planteo ese entendimiento, comprendiendo, diputada, que a esta altura del partido usted no necesita un colegio de abogados para hacer una vocería por la fortaleza, me refiero por la entereza, pero que el colegio de abogados siempre está para usted, para todos los colegas, y el colegio de abogados no va a rehuir a su compromiso de una defensa a la profesión digna, una defensa al sagrado compromiso del abogado, que es un apostolado, y ese apostolado de la abogacía entraña que hoy día quien tenga una aseveración en contra, lo que debe hacer es activar el mecanismo. Y la invitación sería esa, diputada: si alguien tiene algún tipo de señalamiento, que comparezca y que active los mecanismos, pero no permitir que el desbordamiento de pasiones o de emociones o de rivalidades sea lo que produzca un ataque frontal a el ejercicio pleno, que tiene un sustento, como usted lo está documentando, pero que esto nos permite valorar en macro el estado de la justicia, el estado de la abogacía, y obviamente yo también hago un llamado a la abogacía de este país, un llamado en el sentido que nosotros mismos debemos preservar y ser los principales garantes de estos principios: estado de inocencia, la legalidad de los actos y el buen hacer. Ese buen hacer que nos lleva justamente a ser el nivelador. Al final el abogado es el que nivela las cargas entre el Estado y una persona que es señalada. Luego de eso, todo trabajador tiene derecho a su remuneración y todo el mundo tiene que ser consciente que los abogados trabajamos para llevar como jefe de familia el sustento a la casa. Gracias. Gracias, presidente, a la Junta Directiva. Yo les pido un pronunciamiento por escrito, por favor, en la defensa de los abogados. Yo no voy a decir que yo represento a todos los abogados, porque lo representa el Colegio Nacional de Abogados. Yo sí les pido a ustedes, si hoy permitimos, y yo no atento jamás contra la libertad de expresión, porque ya yo tengo mis herramientas que voy a ejercer en los tribunales de justicia, pero un pronunciamiento de que sí se respete el ejercicio
legal de la abogacía. Yo no estoy en condición de diputada, yo no tengo por qué explicar los fallos se explican de acuerdo a lo que el juez señala. Y esto fue hace más de 2 años y yo nunca tuve este problema hasta que vino la prensa, el periódico de la 12 de octubre, y vino este joven Valenzuela que según información del señor Rolando Rodríguez, él se fue a México. ¿Qué tenía él que ir a hacer a México? No sé cuáles fueron los planteamientos, puede ser que le ha dicho tú puedes cobrar todo, vino a revolver la cuestión y no podemos que por intereses personales o de odios de este periódico que no está siendo objetivo en su trabajo, como ya lo ha demostrado en mi opinión, esta es mi opinión, en casos anteriores donde ellos se consideraban juez, partes, eran los que decidían, le decían al Ministerio Público, ahora quieran dictaminar la agenda de un abogado. Le pido por favor a toda la Junta Directiva, no sé si sea hoy, si sea después, pero que el pronunciamiento sea por escrito, defendiendo la profesión, no por mí, no por mí, de estos 25,000 abogados que el día de mañana no puedan defenderse ante estos monstruos, sobre todo este periódico la 12 de octubre, que sabemos que tienen intereses, sabemos que pertenecen a los grupos económicos, y el día de mañana entonces estaremos peleando nosotros, somos los David contra ellos que son los Sansón. Pero hay que hacer lo correcto en este caso. Yo quiero, gracias. Para finalizar, es lo siguiente, que esto tampoco se entienda que hay un enfrentamiento entre medios de comunicación y abogacía, porque esa no es la finalidad, pero la finalidad es sostener equilibrios, y los equilibrios son respetar garantías, que es al final del día lo que la abogacía promueve, y lo hacemos en nombre de todos. Malamente no lo vamos a hacer en nombre de conflictos que todavía están en etapas incipientes y el estado que trae a la actualidad el cuestionamiento. Y de esa manera entonces es un tema el llamado a los equilibrios en la medida que cada uno sea garante y promotor de la defensa de las garantías. Se trata de garantía del ciudadano, del profesional y de la justicia al final del día. Eso es lo que quería puntualizar. Sí. Gracias. ¿Y cuándo sería el pronunciamiento? La abogada Zulay Rodríguez, quien se ha defendido ante señalamientos de algunos medios de comunicación sobre acusaciones de un cliente de hace desde el año 2013. En nuestra edición estelar vamos a estar ampliando más de esta información.